Hemos visto del movimiento armónico simple el sistema formado por un muelle o un resorte, que es lo mismo, y una masa, ¿no? Una masa y un resorte unidos y trabajando de forma horizontal, ¿no? Esta cosa va y viene en la dirección horizontal. Bueno, ahora vamos a pasar a ver el mismo sistema, porque otra vez es el mismo muelle, el mismo resorte, con la misma masa, pero dispuestas de forma vertical, ¿sí? Lo que se conoce como movimiento armónico simple vertical por obvios motivos, ¿sí? Entonces, del techo, ¿sí? Este es el techo, cuelga un resorte. El resorte, que es colgante, obedece la ley de Hooke. Esto es que la fuerza es proporcional a la distancia de estiramiento, ¿sí? Al estiramiento o a la compresión de ese resorte. Bueno, entonces el resorte, a ese resorte se le cuelga cierta masa M, ¿sí? Estos dibujos son del Sears, todo esto está tomado del Sears. Por ahí dice cada tanto Sears. Estos dibujitos de aquí, también creo yo, de aquí, de por acá no, pero estos dibujos son tomados de ahí, ¿sí? Bueno, entonces dice que vamos a colgar una masa de acá, y al colgarla pues se estira el resorte, y la posición de equilibrio, que antes era en el sistema masa resorte horizontal, la posición de equilibrio se encontraba en el lugar en el cual el resorte no estaba ni estirado ni comprimido. Ahora no, ahora la posición de equilibrio corresponde a un resorte estirado, ¿sí? ¿Por qué? Porque para el equilibrio mecánico necesitamos que la fuerza elástica sea igual en magnitud que la fuerza peso. La fuerza peso, M por G, la fuerza elástica K por aquí delta L, ¿no? Donde delta L es lo que se estiró el resorte. ¿Sí? Esto es lo que medía el resorte antes de estirarse, esto es lo que mide el resorte ya estirado, y todo esto es el delta L, ¿sí? Bueno, entonces podemos decir que X igual a 0 es esta posición de aquí, que es donde se encuentra la masa, ¿sí? X0 es donde se encuentra la masa cuando el resorte tiene un estiramiento tal que su fuerza iguala a la fuerza peso, es decir, en la posición de equilibrio de la masa, ¿sí? Entonces, si ponemos para arriba de esta cosa, pues esto va a oscilar, ¿sí? Si de la posición de equilibrio, ¿no? Movemos la masa hacia arriba y soltamos, pues va a oscilar en torno a la posición de equilibrio. Y si estiramos hacia abajo un poco más y soltamos, pues otra vez va a empezar a oscilar en torno a esta posición de equilibrio, que es, bueno, la posición de equilibrio, la única posición de equilibrio. El delta L, el estiramiento del resorte, para que la fuerza elástica sea igual que la fuerza peso, se puede calcular, ¿no? El delta L. ¿Cuánto vale el delta L? Pues nada, igualamos fuerza elástica con fuerza peso. Esto es, forzamos que la suma de fuerzas en Y, en la dirección, bueno, Y, que aquí estamos llamando X, debería ser X aquí, ¿no? X aquí es así, ¿no? Esto es X0, X así, va hacia arriba. X, el eje X, no está dispuesto horizontalmente, está dispuesto verticalmente. Y bueno, entonces suma de fuerzas en X en esta dirección igual a 0, ¿sí? M por G igual a F, tienen que ser iguales estas dos para que sumen 0. Los vectores, ¿no? La suma vectorial de 0, para eso F y mg tienen que ser iguales en magnitud. Se plantea esto, F la fuerza elástica, que vale K por delta L, otra vez ponemos la magnitud, no ponemos el signo, y aquí del otro lado la magnitud del peso, no ponemos el signo, K por delta L igual a M por G. Y entonces el delta L tiene que ser, que es el estiramiento del resorte, tiene que ser M por G sobre K. M por G sobre K. Bueno, ¿todo eso para qué? Para que si dejamos la masa en esa posición, es decir, en la posición para la cual el delta L vale mg sobre K, entonces esa masa permanece quieta, ¿sí? Permanece sin acelerar en todo momento, y eso se conoce como la posición de equilibrio mecánico. Equilibrio mecánico. Bueno, muy bien. Entonces dice, definimos x igual a 0 sobre la posición de equilibrio, ¿sí? La masa sobre la posición de equilibrio. Y x más que crezca hacia arriba, ¿no? X, el eje X que crezca hacia arriba. Ponemos aquí el eje X
Este es el lugar de x0, aquí, x igual a 0, este no le hacemos caso, x igual a 0, esto de acá. Si la masa está por encima de la posición x0, pues se tendrá x valores de x positivos. Si la masa está por debajo, entonces tendrá valores de x negativos. Bueno, la extensión del resorte, ahora definimos x igual a 0 aquí, x igual a 0 ahí, y desplazamos la masa un poquito hacia arriba, ¿sí? Un poquito en la dirección de x más, ¿sí? Hacia arriba. Es decir, si la masa está acá, pues la ponemos más arriba, yo que sé, la ponemos por aquí, ¿sí? La ponemos por aquí, este es el centro de la masa, y entonces ahora el estiramiento es más pequeño, va desde acá hasta acá nada más. Este es el nuevo delta L', si quieren. Este no es un delta L de equilibrio, este es un delta L que va a producir una fuerza elástica menor a la necesaria para que la masa esté en equilibrio, es decir, no va a poder igualar a la fuerza peso. Entonces, la fuerza resultante que aparece, ¿dónde está? La fuerza resultante que aparece sobre la masa, pues va a ser hacia abajo. ¿Por qué? Porque el peso va a ser más grande que la fuerza elástica, que es K por delta L', siendo delta L' más pequeño, ¿no? Entonces, la fuerza resultante va a ser hacia abajo, y eso va a ser la fuerza restauradora, va a ser la fuerza que va a querer restaurar la posición de equilibrio, ¿sí? Que es esta de aquí. Y si estiramos más de la cuenta, si ponemos esto de este lado, entonces ahora al revés, la fuerza peso siempre es la misma, m por g, y para el otro lado aparece una fuerza elástica, K por delta L segunda, si se quiere, donde delta L segunda es mayor que el delta L, y entonces la fuerza elástica es más grande que el peso, y la fuerza neta apunta hacia arriba. Y otra vez actúa como fuerza restauradora. Entonces esta cosa, cuando va hacia arriba, aparece una fuerza hacia abajo. Cuando va hacia abajo, aparece una fuerza neta hacia arriba. ¿Cuánto vale la fuerza en esta posición? Ahora estamos en la posición X de la masa, ¿no? Pues si está en la posición X la masa, entonces el estiramiento es delta L menos X, ¿sí? Delta L es cuando la masa está en esta posición, en la posición de equilibrio. Si ahora la masa la subimos X, entonces el resorte va a estar menos estirado. ¿Cuánto menos estirado? X. Es decir, va a tener un estiramiento de delta L menos X. Delta L menos X es el nuevo estiramiento del resorte, que por K nos da la nueva fuerza F, que es menor a la necesaria para lograr el equilibrio mecánico. F igual a K por delta L menos X. Luego la suma de fuerzas será la fuerza elástica, que es esta de aquí, K por delta L menos X, menos el peso. Ahora ponemos un menos porque esta apunta hacia arriba, ¿sí? Y esta apunta hacia abajo. ¿Sí? Bien, esta apunta hacia arriba, esta apunta hacia abajo. Entonces ponemos el menos aquí. Hacemos las cuentas. K por delta L, sí, esto es K por delta L, menos K por X, K por delta L, menos K por X, menos mg, igual. Y luego podemos sustituir el delta L, ¿sí? Este delta L es el delta L de equilibrio. Así lo definimos. Delta L correspondía a la posición de equilibrio. Esto es mg sobre K. Tiene que valer esto, el delta L, el estiramiento tiene que valer mg sobre K. Entonces ponemos este valor de equilibrio aquí. Entonces K por mg sobre K, K por mg sobre K, menos K por X, menos mg. Bien. Y entonces, pues K por delta L, que es esto de aquí, esto es el delta L. Delta L es mg sobre K sobre K se van, mg menos mg, donde el segundo mg es pues se van también. Y nos queda menos K por X, y menos K por X es otra vez la fuerza restauradora. Esta es la suma de fuerzas que está aplicando sobre esta masa, y resulta que la fuerza neta que aplica sobre la masa tiene la misma forma que antes, menos K por X, donde K es la constante elástica del resorte y X es el desplazamiento, pero el desplazamiento en torno a la nueva posición de equilibrio. Esta X está definida en torno a la nueva posición de equilibrio, no a la posición en donde el resorte no está estirado ni comprimido, no, está referida, ¿sí? Tiene esta X igual a 0, ocurre cuando la posición de la masa es tal que la fuerza elástica iguala a la fuerza peso, es decir, en la posición de equilibrio. Ok, entonces ¿qué dice? Dice por ahí,
resulta, esto de aquí, la suma de fuerzas, resulta una fuerza hacia abajo con magnitud K por X. Hacia abajo por el menos, ¿no? Entonces cuando está por encima, cuando la masa está por encima de la posición de equilibrio, aparece una fuerza hacia abajo cuya magnitud es proporcional a K, es decir, la constante elástica, y a X, al desplazamiento. Y cuando está por debajo, esto es cuando está por encima de, ¿no? Cuando la masa está por encima de X igual a 0. Y cuando está por debajo, pues ahora X es negativa. Hacemos las mismas cuentas, vamos a obtener el mismo resultado, menos K por X. Pero ese menos K por X, ahora X será negativa, y al ser negativa la X, la fuerza será hacia arriba, será menos por menos más, es fuerza positiva, la fuerza aplica hacia arriba. ¿Sí? Que es lo que dice por aquí. Dice, si el cuerpo está debajo, entonces la fuerza es hacia arriba. ¿Y por qué? Porque otra vez F igual a K por delta L menos X menos mg, que es igual a menos K por X, y ahora X es negativa, entonces menos por menos más, ¿no? Suma de fuerzas igual a menos K por X en todo momento. Suma de fuerzas igual a segunda ley, masa por aceleración. La aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿sí? Que la podemos anotar así, X dos puntos. Entonces, quedamos que M por X dos puntos, esto de aquí, M por X dos puntos, es igual a menos K por X. Y esto lo podemos pasar para el otro lado sumando, de tal forma, de tal suerte, que mx dos puntos más K por X es igual a 0. Lo que se traduce en que x dos puntos más K sobre M por X es igual a 0. Y esta es la ecuación diferencial de referencia que sabemos que tiene por omega cuadrado a este número que multiplica la X, ¿no? Entonces omega cuadrado es K sobre M, o dicho de otra forma, omega es igual a raíz de K sobre M, que es otra vez la frecuencia de oscilación del sistema masa-resorte cuando está horizontal, ¿sí? Cuando está horizontal, el sistema masa-resorte oscila con la frecuencia angular que es raíz de K sobre M. Y cuando ahora está colgando el resorte del techo, lo mismo, ¿sí? Tienen la misma frecuencia de oscilación. La misma frecuencia de oscilación. Raíz de K sobre M. Bueno, está bueno. ¿Qué más? ¿Qué pasa si ahora el resorte lo ponemos en el suelo y que soporte a cierta masa, ¿no? Ahora el delta L va a ser compresión del resorte en lugar de estiramiento. ¿Cuánto va a valer el delta L? Pues es lo mismo, ¿no? Otra vez lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí va a haber, tenemos que buscar la posición de equilibrio. La posición de equilibrio corresponde a la compresión del resorte en este delta L, y ese delta L, para que la fuerza elástica sea igual al peso, tendrá que ser el peso sobre K. Tiene que valer esto, el delta L. Y esto es exactamente lo mismo que escribimos aquí, el delta L es mg sobre K. Y luego, luego hacemos exactamente las mismas cuentas, llegamos al mismo resultado, donde omega otra vez es raíz de K sobre M. ¿Sí? Es decir, la frecuencia de oscilación de esto, del sistema masa-resorte, no depende de si está horizontal, siempre y cuando no tenga fricción en la mesa, si está colgando del techo o si está sobre el suelo. En todos los casos, omega, la frecuencia de oscilación del sistema masa-resorte, siempre es el mismo. Es más, aún es el mismo si lo ponemos en un plano inclinado. Si lo ponemos en un plano inclinado, entonces aquí la masa cuelga de la pared a través del resorte, aparece el peso, aparece la normal, aparece la fuerza elástica, ¿sí? Esta componente de aquí del peso es mg seno de teta, siendo teta el ángulo inclinado, el ángulo del plano inclinado. Esto es mg sen teta. Y ahora el delta L tendrá que ser mg seno de teta sobre K. Hacemos todo lo mismo, todo el mismo desarrollo, y otra vez aparece esto. La suma de fuerzas sigue siendo, ¿sí? Si tomamos X como la posición de equilibrio mecánico, y X aquí es esta dirección, que es la dirección de desplazamiento, posible desplazamiento de la masa sobre el plano inclinado, entonces volvemos a obtener que la suma de fuerzas es menos K por X, lo que implica a su vez que omega
es igual otra vez a raíz de K sobre M. ¿Sí? Siempre y cuando tengamos el mismo resorte, la misma K y la misma masa, M, entonces la frecuencia de oscilación va a ser independiente de cómo, de θ, es decir, de si es un plano horizontal, si es un plano inclinado, θ, o si es un plano vertical con θ 90 grados. ¿Sí? En todos los casos obtenemos el mismo resultado. Bueno, bien. ¿Qué más? Lo único que cambia es la posición de equilibrio. Aquí corresponde a un resorte comprimido. En el caso de que esté colgando el techo, está estirado. ¿Sí? En el caso del plano inclinado, también está estirado menos, ¿no? También podemos tener un plano inclinado así, donde esto ponemos el resorte de este lado, ¿no? Aquí también estaría comprimido el resorte, pero la compresión del resorte en este caso, también delta L, sería otra vez M por G por seno de θ, todo sobre K. ¿Sí? Lo mismo, igual, pero esto sería compresión en lugar de estiramiento. Donde otra vez θ es este ángulo, ¿no? Es el ángulo del plano inclinado. Bueno, listo, ¿qué más? Más angular, otro tipo de movimiento armónico simple. ¿Sí? Habíamos dicho que el movimiento armónico simple aparece pues, en muchos sistemas, ¿no? Pues estamos viendo unos pocos donde efectivamente aparece el movimiento armónico simple y los estamos describiendo, ¿no? Entonces, digamos que tenemos una cuerda o una fibra, yo que sé, de la cual cuelga un disco. Bien, entonces el disco y la cuerda, ¿sí? La cuerda sostiene el disco. La cuerda puede ser una cuerda gruesa o no, el disco puede ser grande o chico, eso como quieran, ¿sí? Entonces tenemos el disco y tenemos la cuerda. Vale. Y el disco, si lo dejamos quieto, es decir, si la fibra no está retorcida sobre sí misma, entonces dejamos el disco ahí, soltamos, el disco no gira, ¿no? No gira. Podría girar así, ¿no? Podría girar así y así el disco, ¿sí? Digamos que tenemos, vamos a imaginar que esto es el disco, no lo es, esta es la cuerda, pues si torcemos esto, esta es la posición de equilibrio, si torcemos esto así, pues el disco haría así, ¿no? Es decir, una cosa así. Estaría oscilando en torno a la fibra. ¿Sí? La fibra sería el eje que además se tuerce, ¿no? O sea, que no lo estoy pintando, bueno, esto no se puede torcer, pero se retorcería para un lado, se retorcería para el otro, se retorcería para un lado y para el otro, ¿no? Entonces, así, a ver si aquí, un poco más, esta cosa, ¿no? Está ahí, ¿no? Así, ¿no? Bueno, esto no, como que no vuelve mucho, pero voy a hacer un poco de trampa, así. Así estaría haciendo el disco, solo que el disco estaría puesto de esta forma, ¿no? Bueno, listo. Entonces, ¿qué pasa? El disco tiene un momento de inercia I, ¿sí? En torno a este eje. Este es el disco, en torno a este eje, tiene cierto momento de inercia. ¿Sí? Recuerden que un momento de inercia está definido siempre y cuando tengamos un eje. Si no tenemos un eje, pues no podemos definir momento de inercia alguno, ¿sí? Para tener momento de inercia definido tenemos que necesariamente hablar de un eje. Sobre el eje de la fibra. Bien, la fibra ejerce una torca proporcional al desplazamiento angular θ con respecto a la posición de equilibrio, ¿sí? Es decir, digamos que acá vamos a pintar una línea que, digamos que cuando la línea está acá, vamos a imaginar que esa es la posición donde la fibra no está haciendo torca, ¿sí? No está haciendo girar esto para ningún lado, ¿no? Está feliz, aquí la fibra no está retorcida, ¿no? Entonces ahí está bien. Luego la torcemos tantito, entonces ponemos esta línea, la ponemos para aquí, ¿no? Ponemos acá. Ok, entonces soltamos, ¿no? Esto es así, ¿no? Tenemos esto acá, aquí, hacemos así y soltamos. Cuando soltamos, la fibra quiere volver a su posición, ¿no? Y entonces y se pasa de largo. Y luego quiere volver a su posición, se pasa de largo, quiere volver a su posición, se pasa de largo, quiere volver a su posición, se pasa de largo. Y así muchas veces. Sí, muchas veces. Otra vez, este es un sistema que si no hay fricción puede estar así eternamente. Bueno, entonces la torca vamos a decir que la torca es menos K por θ, donde θ es el desplazamiento ahora angular. No es el desplazamiento lineal, sino que el desplazamiento angular. Y la torca, como ya sabemos, es igual a I por alfa. ¿De dónde viene esto? Pues es el análogo angular de fuerza igual a masa por aceleración, que espero
ya sepan a estas alturas de la life, de la vida, ¿no? Porque si no sabemos esto, tenemos que ir para atrás, ¿no? Así funciona. ¿Sí? Si no sabemos esto, pues tenemos que ir para atrás, porque si no, ¿cómo vamos a entender oscilaciones si no tenemos claro que fuerza es igual a masa por aceleración? Es que no se puede. Entonces, torca, ¿sí? Otra vez, fuerza, ¿no? Igual a masa por aceleración. Esta es la fuerza, en su lugar la torca. ¿Por qué? Porque estamos cambiando de una cantidad lineal a una cantidad angular. En lugar de la masa, la inercia. En lugar de la aceleración lineal, la aceleración angular. Va. Entonces, si sabemos esta de aquí, que espero que sí, entonces esta de aquí sale solita. Además, ya la vimos, ¿no? Torca igual a I por alfa. Bien, entonces, alfa a su vez, ¿qué es? Pues así como la aceleración es la segunda derivada temporal de la posición con respecto al tiempo, pues esta alfa será la segunda derivada de la posición, pero ahora angular, con respecto al tiempo. ¿Sí? Esta es alfa, segunda derivada de la posición angular con respecto al tiempo, que la podemos anotar otra vez para andar haciendo las cosas más compactas y no andar escribiendo tanto, cosa que nos gusta, bueno, me iba a incluir, pero no, que le gusta mucho a los matemáticos, ¿no? Hacer cada vez más, ¿no? En lugar de escribir 2 más 2 más 2, pues inventar una cosa de escribir esto más fácil, ¿no? Más 2, ¿no? En lugar de hacer esto, se inventaron la multiplicación, ¿no? Dijeron 1, 2, 3, 4, 5, 5 por 2. Inventamos una cosa nueva. Y luego, pues cuando tenían así, ¿no? 2 por 2 por 2 por 2, dijeron, vamos a inventar una cosa, porque a mí me da flojera escribir esto, dijo alguien. Entonces el otro alguien le respondió, vamos a hacerlo así, 2 a la 4. Y así se inventaron, esto no es 24, es 2 a la 4. Y así se inventaron la matemática. Y luego se dieron cuenta que si asociaban aquí y asociaban aquí, esto lo podían escribir como 2 a la 2 por 2 a la 2. ¡Ay, mira qué bueno! Entonces estos se suman, ¿no? Entonces se suman y dan 4. Y así fueron desarrollando las cosas. Bueno, entonces esa manía que tienen los humanos, algunos, por hacer que las cosas se aprieten y se escriban más condensadamente, pues luego pues, se terminan en cosas a veces muy abstractas, ¿no? Pero bueno, así es esto. Entonces, teta, 2 puntos, es alfa. Teta 2 puntos es alfa. Bien, entonces teta 2 puntos es alfa y lo vamos a poner aquí, ¿no? En lugar de poner todo esto que está muy grande, lo vamos a sustituir por teta 2 puntos. Teta 2 puntos más k sobre i por teta igual a 0. Va. ¿Por qué? Porque bueno, de aquí despejamos, ¿no? Despejamos lo mandamos para este lado, nos queda i por alfa más k por teta, pero dividimos todo entre i, y entonces nos queda que alfa más k sobre i por teta igual a 0. ¿Sí? Eso es lo que hicimos aquí, ¿no? Bien, entonces, que lo mismo, otra vez, en lugar de escribir esto, escribimos esto otro que está más cortito. Está más cortito y más cortito es mejor. ¿Sí? Si podemos decir algo con 28 palabras o decir lo mismo con 3, pues mejor 3, ¿no? Y esto es lo mismo, cuanto más cortito, mejor. ¿Sí? Es más fácil de leer esto que esto otro. Bueno, entonces esto. Y teta 2 puntos más k sobre i por teta igual a 0. Bien. ¿Qué más? Y enseguida nos damos cuenta que esta cosa rara, ¿sí? Aquí aparece la función, es una función, teta, que no conocemos, y esta es la derivada segunda de la misma función. Resolver esta ecuación se denomina, es encontrar la función teta que cumple con eso. Teta que cumple con eso. Teta en función del tiempo que cumple con esta cosa. Y esta ecuación tiene la misma forma, ¿sí? Tiene forma análoga, se dice, a esta otra. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque lo tiene, es decir, aquí está x 2 puntos, aquí está teta 2 puntos, aquí está más, aquí está más, aquí está k, aquí está k, aquí está i, aquí está m, aquí está teta y aquí está x. Es la misma, ¿sí? Solo que esto es en lugar de x teta y aquí en lugar de m i, pero es la misma ecuación, igualita, ¿sí? Así como si le hubiésemos puesto toto a la variable teta, ¿sí? En lugar de, podemos escribir toto 2 puntos más constante por toto igual a 0. ¿Y esto qué sería? Sería una ecuación diferencial análoga a esta de aquí y también a esta de aquí. Serían la misma ecuación, básicamente. La matemática de esta ecuación
estábamos en que toto más constante por toto igual a 0, entonces esta que es análoga a esta, que es análoga a esta, esto quiere decir que todas tienen la misma solución. Si esta tenía solución x de t igual a coseno de omega t más phi, pues entonces esta de aquí tiene por solución a toto de t igual a pues una constante a por coseno de nuevo de omega t más phi, y esta de aquí pues también, solo que en lugar de ser toto será teta de t igual a pues a coseno de omega t más phi. Pero bueno, con la diferencia de que en este caso omega es raíz de k sobre m, raíz de lo que aparece aquí. En este caso es raíz de constante, omega en este caso vale raíz de constante, y en este otro caso omega, esta omega de aquí, vale raíz de k sobre i. Bueno, entonces omega es raíz de k sobre i. Y la frecuencia de oscilación es, como siempre, frecuencia de oscilación f igual a omega sobre 2pi. Y además, el periodo de oscilación igual a 1 sobre f. Con lo que f, la frecuencia de oscilación, es omega sobre 2pi, es raíz de k sobre i por 1 sobre 2pi, que es lo que dice aquí. Y luego t, el periodo de oscilación, no confundir con la torca. El periodo de oscilación, no confundir con esta t, que es la torca. Esto es un vector, esta es la magnitud de un vector, lo podríamos haber escrito así para no confundir. Esto de aquí es el periodo de oscilación, 1 sobre f. 1 sobre f es pues 2pi sobre omega, ¿no? Esto de aquí es simplemente 2pi sobre omega, o lo mismo es decir 2pi por el inverso de esto, es raíz 2pi por raíz de i sobre k. 2pi raíz de sobre k será omega, el periodo de oscilación de esta cosa. Bien, entonces teta de t, ¿sí? ¿Cómo cambia, ¿no? Esto es teta en función del tiempo, ¿sí? Aquí sería 0, aquí sería tantos radianes, aquí sería 0 de nuevo, vendría hasta aquí, tantos radianes pero negativos, y así estaría, ¿no? Oscilando entre un teta máximo y un teta mínimo, que sería el teta máximo pero con un menos adelante, ¿sí? Estaría entre menos teta máximo hasta teta máximo oscilando, ¿sí? Coseno de omega t más phi, donde omega es esta cantidad de aquí, raíz de k sobre i, más phi. Esta de aquí depende de las condiciones iniciales. Esta de aquí, teta máximo, depende de las condiciones iniciales. Dependen de quiénes son las condiciones iniciales. Esto es teta sub 0, es decir, de dónde parte el movimiento, y de omega sub 0. Estas dos entonces dependen de las condiciones iniciales, teta 0 y omega 0. Estas son las condiciones iniciales, teta 0 y omega 0, y esto es la velocidad con la que se desplaza esto en el momento que tiene instante 0, en el tiempo 0, y esta es la posición angular que tiene esta cosa, el disco, en el tiempo 0, ¿sí? Para estas dos se van a poder determinar teta y phi m, ¿no? Bien, si derivamos esta expresión, pues obtenemos esta de aquí, ¿sí? Es simplemente la derivada temporal de esta, ¿sí? Esta, la derivada, es teta m por seno, menos seno, coseno, derivada menos seno, seno con un menos adelante, de omega t más phi, por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro es omega, ¿sí? En este caso omega t más phi, perdón, derivada con respecto al tiempo. Esta es la variable, esto es una constante, se va variable por constante, queda la constante, ¿no? Entonces la constante regla la cadena y va para afuera, ¿no? Entonces queda menos teta máximo por omega por seno de omega t más phi. Bien, y esto si lo volvemos a derivar obtenemos alfa, donde pues se vuelve a repetir menos teta máximo omega coseno de omega t, ¿sí? Porque derivada de seno es coseno, omega t más phi por otra vez la derivada de esto que es omega. Entonces eso queda omega al cuadrado, queda omega al cuadrado.
Bien, entonces, todo eso, ¿no? Todo eso es para el más angular. ¿Qué más? Péndulo simple, otra forma de movimiento armónico simple. Movimiento armónico simple. Bien, ¿qué es? Una cuerda sin masa e inextensible. ¿Sí? Es un modelo, ¿no? El péndulo simple es un modelo de péndulo, ¿sí? Que sigue un movimiento armónico simple. Bajo ciertas condiciones que son estas, ¿no? Que la cuerda en el modelo pues no es extensible, no es un chicle, ¿sí? Siempre queda fija. Es decir, que siempre la misma distancia entre el eje y la masa, que además es puntual. La masa es puntual, la masa está aquí, esta cosa es una masa puntual, y los ángulos son pequeños, θ mucho menor que 1. ¿Sí? Otra vez, este es un dibujo tomado del CERS. Entonces, θ mucho menor que 1. θ, el ángulo, mucho menor que 1. ¿Sí? Sí, repito esto del CEAS a cada rato porque estamos usando sus dibujitos. Y por una cuestión de derecho de autor, ¿no? Ellos podrían reclamar aquí de que nosotros no estamos usando nuestros propios dibujitos, estamos usando sus dibujitos. Ellos trabajaron para hacer esto, entonces lo menos que podemos hacer es decir que efectivamente los hicieron ellos, ¿no? Entonces, bien, y que bueno, pues yo qué sé, muchas gracias. Y listo, y espero que eso sea suficiente. Y entonces ya está. Veréis, ¿no? Yo no tengo muy claro cuando esas cosas son suficientes y cuando no. Pero bueno, lo menos que podemos hacer es agradecer. Y si no, pues si nos reclaman más, entonces, si es que ocurre eso, entonces habrá que quitar esto y poner un dibujito propio y ya está. Veréis, ¿no? Entonces, masa, cuerda sin masa e inextensible, masa puntual, ángulos pequeños. Todo esto ¿para qué? Para que el péndulo efectivamente sea, ¿sí? Para que el modelo sea un péndulo simple. Fuese el modelo de péndulo simple tiene estas tres características. Va. Aquí está la masa, M. Es una masa puntual. Sobre ella, si hacemos el diagrama del cuerpo libre de esta masa, pues aplica sobre la masa el peso, M por G, y aplica la tensión de la cuerda T. Bien, nada más. No hay más fuerzas aplicadas sobre esa masa. Luego, que son estas de aquí, ¿no? Esta de aquí y esta de aquí. Bien, luego, esta fuerza de aquí, el peso, lo podemos descomponer en dos. En una que es paralela a T, a la tensión, paralela a la cuerda, y la otra que es perpendicular a esa dirección. ¿Sí? Eso nos conviene, ¿sí? Nos conviene descomponer esta fuerza en esas dos componentes. Esta fuerza de aquí, mg coseno de θ, es esta componente de aquí, y es esta componente de aquí porque este es θ, ¿no? ¿Cómo sabemos que este es θ? Bueno, pues esta dirección del peso, que es la vertical, aquí se vuelve a repetir. Esta es la dirección vertical. Y aquí está la cuerda que corta a ambas, ¿no? direcciones. Entonces este θ se repite aquí, es este θ, y estos son opuestos por el vértice con este, y entonces este también es θ. Bien, entonces ya sabemos que este es el ángulo θ. Aquí podemos trazar una perpendicular a esta dirección, a la dirección de la cuerda. Trazamos una perpendicular que es esta. Bueno, más o menos me quedó. Y entonces acá hay 90 grados, y como aquí 90 grados, este es un triángulo rectángulo. Bueno, trabajamos con ese triángulo rectángulo, y entonces esto es θ. Este es el cateto adyacente al ángulo, este es el cateto opuesto al ángulo, esto es mg coseno de θ, esto es mg seno de θ, y como este a su vez forma parte de este rectángulo de aquí, entonces este lado es igual que este lado. Entonces esto que está aquí, que es lo que queremos, este lado de acá, este lado de aquí, también es mg sen θ. Este de aquí es mg sen θ, este de aquí es mg coseno de θ. Mg coseno de θ, esta componente tiene que ser igual que esta componente de tensión. Tienen que ser iguales porque si no lo fueran, habría aceleración en esta dirección, y no lo hay. No puede haber aceleración en esta dirección porque eso implicaría que o se acorta la cuerda, si acelera en esta dirección se acorta la cuerda, o se estira la cuerda si acelera en esta otra dirección. ¿Sí? Y eso no ocurre. Sabemos que la cuerda es inextensible, no se puede extender, entonces no puede haber extensión así, no puede haber aceleración así. Tampoco puede haber aceleración hacia arriba porque se acortaría la cuerda y dejaría de tener sustento. Esta T desaparecería, la tensión desaparecería si no estuviese tensa la cuerda. Entonces ninguna de las dos cosas pasa. Entonces esta tiene que ser a fuerza igual que esta. Luego nos queda nada más esta, que es la fuerza resultante, la suma de fuerzas que aplica sobre el péndulo, sobre la masa M,
es esta, y nada más que esa, mg seno de teta. Esta es la suma de fuerzas. Suma de fuerzas es mg seno de teta. Bien, esta es la magnitud. Bueno, esa es la magnitud. Ahora el signo. El signo, pues nos damos cuenta de que otra vez esta fuerza lo que quiere hacer es restituir, por eso se llama la restitución, la posición de equilibrio. ¿Dónde está la posición de equilibrio? Pues aquí. ¿Sí? Si esta cuerda cae vertical, ¿sí? Verticalmente cae verticalmente, entonces la masa se encuentra en el punto más bajo de la trayectoria, que es esta punteada azul, y entonces pues esa es la posición de equilibrio, ¿no? Ahí se queda, ¿sí? Se queda, ¿sí? Vamos a agarrar mi péndulo. ¿Dónde está mi péndulo? Se lo perdí. Acá está mi super péndulo. Esto, bueno, es un disco duro en realidad, pero ya, creo que ese es un péndulo muy feo, pero es un péndulo así. Pues si está así, pues ahí se queda, ¿no? Si vengo para acá, pues pasa esto, ¿no? Pasa que va y viene. Yo hago un poquito de trampa aquí, no muevo tantito el eje para que obtener un movimiento aquí que no pase esto, ¿no? Que no pase que se quede ahí en la nada, ¿no? Entonces pues simplemente muevo tantito para que siga el movimiento del péndulo y vemos que pues eso va y viene cuando la posición no es la posición de equilibrio. Si la dejamos aquí perfectamente en la posición de equilibrio y soltamos, ahí se queda. Sí, igual que el sistema masa-resorte. Si dejamos a la masa sobre para el caso horizontal, ¿no? Si tenemos el resorte pegado a la pared horizontalmente y ponemos la masa en el lugar donde el resorte no está ni estirado ni comprimido, entonces el resorte no se comprime ni se estira nunca y la masa se queda ahí, se queda donde está y no hay oscilación. Bien, o dicho de otra forma, un poco rebuscada, hay una oscilación con amplitud nula, ¿sí? Que es lo mismo. Entonces, ¿qué? Esta es la posición de equilibrio. Si está de este lado, aparece la fuerza, esta componente del peso, que quiere restituir la posición de equilibrio. Y si está de este lado, la masa, pues adivinen qué pasa, ¿no? Está la cuerda, pues otra vez aparece una fuerza, peso, esta componente mg sin teta que apunta ahora para restituir otra vez la posición de equilibrio. Entonces, esto de aquí, mg sin teta, siempre actúa como una fuerza de restitución. Y las fuerzas de restitución son características por tener un menos adelante. Es decir, vamos a definir esta como la posición 0. Vamos a poner aquí la posición X. Digamos que esta es la posición X de la masa, ¿sí? Esta es la posición X igual a 0. Cuando tenemos X positivo de este lado, la fuerza actúa hacia la izquierda. Y si tenemos X negativo, la fuerza actúa hacia la derecha. Menos por menos más, ¿sí? Cuando X es negativa, menos por menos más, y esto apunta hacia la derecha. Cuando X es positiva, el menos prevalece y la fuerza es negativa. Bien, entonces por eso el menos. Menos mg seno de teta. Ahora, si teta es pequeño, ¿sí? Y por eso pedimos que los ángulos sean pequeños, es decir, teta mucho menor que 1, donde teta además viene dado en radianes, teta viene dado en radianes y por eso mucho menor que 1. El seno de teta se puede escribir como teta, ¿sí? Esto es una propiedad del seno, ¿sí? Así es, el seno se comporta como teta cuando teta está escrito en radianes y cuando teta es muy pequeño. Es una forma de decir esto, ¿no? Del límite de teta tendiendo a 0 de seno de teta sobre teta es 1. ¿Sí? Esto es la expresión matemática que nos dice que el seno de teta se comporta como teta cuando teta tiende a 0. ¿Sí? Esto lo habrán visto por ahí, es un límite muy conocido, ¿no? Seno de teta sobre teta igual a 1 cuando teta está escrito en radianes, si no, no, ¿eh? Si teta está escrito en otra cosa, esto no se cumple, pero si está escrito en radianes siempre se cumple. Si está escrito en otra cosa, estoy pensando, no, también se va a cumplir, aunque sea muy pequeño, se va a cumplir igual. Bien, entonces, siempre y cuando sea muy pequeño. Pero bueno, teta está en radianes. Teta está en radianes y además que esté en radianes nos va a permitir hacer esto otro también. ¿Sí? Esto sí no se puede hacer si no está en radianes. Teta en radianes, la definición de teta en radianes es el arco sobre el radio. ¿Arco de qué? Pues el arco de circunferencia asociado a este ángulo dividido el radio de qué? De la misma circunferencia. Es decir, este teta de aquí está asociada a este arco
y asociado a este radio. Es decir, ponemos este arco, lo dividimos en metros, lo dividimos por este radio, ¿de qué cosa? De la circunferencia esta punteada azul que va a seguir para allá y que sigue para allá y hace un círculo, ¿no? Bien, entonces el radio del círculo es R, arco del círculo es este cacho de aquí, hacemos arco sobre R y eso es teta en radianes. Bueno, muy bien. Y aquí, ves, teta en radianes vamos a suponer que tenemos la pelotita aquí y la movemos tantito, nada más hasta acá, ¿sí? Teta pequeño. Entonces aquí tenemos la proyección en X de esto, esta es la posición en X de esta cosa, esta es la posición en X de esta cosa. Esta posición, esto, X, que vale esta cachito de aquí, es muy parecido al arco, ¿sí? Es una distancia que es muy similar al arco cuando teta es pequeña. Entonces podemos usar, en lugar de arco ponemos X, y en lugar del radio, bueno, ponemos L porque L es el radio. Entonces teta para ángulos pequeños es más o menos X sobre L. Y eso hace que la fuerza F sea más o menos menos mg x sobre L. ¿Sí? La fuerza neta, la suma de fuerzas. La suma de fuerzas es menos mg x sobre L. Bien, ¿y qué? Y ahora vamos a igualar la suma de fuerzas a lo de siempre. Suma de fuerzas igual, segunda ley mediante, a masa por aceleración. Bien, ¿quién es la aceleración? La vamos a escribir diferente. La vamos a escribir como x dos puntos. Y entonces nos va a quedar x dos puntos por m igual a menos mg x sobre L. Esto de aquí. O esto de aquí. Que es lo mismo. Aquí nada más pasamos esta cantidad negativa para el otro lado, sumando. Y luego, como aparece la m en los dos términos, la tachamos. Tachamos la m, dividimos todo por m. Entonces nos queda a, que es x dos puntos, más g por x sobre L, más g por x sobre L, igual a 0. ¿Y esto qué es? Otra vez es toto, dos puntos, más constante por toto, igual a 0. ¿Sí? Y esa forma la identificamos como una ecuación diferencial que además tiene una forma muy particular que sabemos que su solución es otra vez x de t igual a coseno de omega t más phi. A coseno de omega t más phi. ¿Sí? Y por tanto, el péndulo va a oscilar produciendo un movimiento armónico simple que además tiene como frecuencia angular esto, raíz de esta cosa, y esa cosa es g sobre L, raíz de g sobre L. Omega es raíz de g sobre L. Bien, esto es omega, eso es la frecuencia angular. La frecuencia es 1 sobre 2pi por raíz de g sobre L, y el periodo de oscilación, lo que demora en ir y venir, es el inverso de la frecuencia, que es 2pi por raíz de L sobre g. Es decir, esto de acá es el inverso de esto, y esto de acá es el inverso de esto. Va. ¿Qué observamos? Que la masa del la masa puntual, esta que está acá, la m, no aparece para omega, ¿no? No está. ¿Sí? O el tiempo, ¿sí? El que demora en ir y venir, el periodo de oscilación, no es afectado por la masa. ¿Sale? La masa no afecta el periodo de oscilación del péndulo, pero sí la longitud de la cuerda que lo sostiene. Lo que sí afecta cuánto demora en ir y venir es L. ¿Qué más afecta a cuánto demora en ir y venir? G. ¿Sí? No es lo mismo el mismo péndulo que oscila en el polo norte a aquel péndulo que oscila en, yo qué sé, en Quito, que está en el Ecuador, ¿no? Va. Y ya está. La masa no afecta el periodo de oscilación del péndulo, pero sí la longitud de la cuerda que lo sostiene, ¿sí? Y esto es útil, ¿no? Porque tampoco depende, como es un movimiento armónico simple, tampoco depende de la amplitud del movimiento, ¿sí? No depende de las condiciones iniciales, ¿sí? La amplitud A, ¿sí? A y phi, la constante de fase, y la amplitud del movimiento eran cosas que dependían de las condiciones iniciales del movimiento, pero la frecuencia de oscilación es independiente de las condiciones iniciales de movimiento. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no importando cuán amplia sea la oscilación, siempre obtenemos el mismo periodo.
Bueno, ¿cuán amplia? Siempre y cuando no sea muy amplia, porque si es muy amplia, todas estas aproximaciones pues no se cumplen, ¿no? Seno de teta no lo podemos escribir como teta cuando teta es grande, esto no lo podemos escribir así cuando teta es grande, y entonces pues esas aproximaciones se pierden y esto deja de ser estrictamente un movimiento armónico simple, ¿sí? Vale. Pero bajo estas condiciones el péndulo simple sigue un más. Y eso es útil, ¿no? Y la gente se dio cuenta de esto. ¿Y por qué? Y se dio cuenta al punto de que dijeron, esto es útil, ¿no? El periodo de oscilación, lo que demora el péndulo en ir y venir, no depende de la masa y no depende además de cuán fuerte, cuán grande sea la oscilación. Entonces lo puedo usar como herramienta para medir el tiempo, ¿sí? Entonces inventaron los relojes. Esos relojes de pared grandotes que tienen un péndulo grandote, tiene una masa por acá, la masa se puede ajustar, ¿no? Este péndulo, esto va y viene, pac, 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 pac. ¿De qué depende de cuán rápido vaya y venga esto? De la posición de la masa. Cuanto más arriba esté, más chico L. Cuanto más abajo esté, más grande L. Podemos regular L al poner más arriba o más abajo la posición de esta masa, ¿sí? Acá está el pajarito, ¿no? El cucú. Y entonces esta cosa va y viene, y el que diseña el reloj lo hace de tal forma que vaya y venga en, yo qué sé, una fracción de tiempo, lo que sea, que a su vez hace que avancen las manecillas del reloj de forma horaria, una más rápido que la otra, una pues da, ¿no? Una 60 veces más lento que la otra, ¿no? Para que esta cuente los minutos y esta cuente las horas. Y ya está, eso es todo. Es contar aquí, ¿no? Y cada vez que va y viene, que avance un cachitito de esta y que a su vez esta avance lo mismo que esta, pero dividido 60. Y entonces así, cuando esta avanza toda la vuelta, esta avanza un cacho, una hora. Y así. Entonces eso es básicamente un reloj. Luego también hay que darle cuerda al reloj, ¿no? ¿Por qué? Pues si no, el movimiento del péndulo de ir y venir, pues si no le damos energía, como hay fricción, termina por detenerse, ¿no? Y ya no contamos nada, ¿no? Entonces hay que darle cuerda al reloj y pasarle la energía acumulada en ese. Cuando le damos la cuerda al reloj, lo que hacemos es retorcer un alambre, básicamente, que está así, retorcerlo, ¿no? Girar esto y vamos retorciendo esto. Y entonces así queda más apretado esto, y al estar apretado guarda energía en forma elástica, ¿no? Energía potencial elástica que se va liberando conforme va avanzando esto, y le vamos dando energía así al péndulo para que no se detenga, ¿no? Y así que estas manecillas sigan avanzando. Mientras tenga cuerda, esta cosa sigue funcionando. Luego, que nos dimos cuenta de esto y que fue útil durante mucho rato, era mucho mejor medir el tiempo así que medirlo como antes, ¿no? Que yo que sé, que era con un reloj de arena, ¿no? Que acá está la arena, yo que sé, y aquí pasa para acá. Esto es bastante rudimentario porque, contamos el tiempo que va de acá hasta acá y luego hay que darlo vuelta y otra vez y dar vuelta y otra vez, ¿no? Bastante molesto. Tampoco está graduado aquí estas cosas para ver cuánto es que demora, ¿no? Yo qué sé, no está muy útil. Y luego el otro, el reloj de sol, pues sí, pero también nublado, y además depende de la sombra, ¿no? La longitud de la sombra depende de la posición de la Tierra, y pues eso hace que no sea lo mejor, ¿no? Entonces luego, con este invento, ¿no? de medir el tiempo con otro periodo, con otro movimiento que se repite, ¿sí? Todos son movimientos que se repiten, ¿no? El día es el giro de la Tierra alrededor de su propio eje. El otro es un movimiento que se repite por la fuerza, porque nosotros tenemos que agarrar y repetirlo, ¿no? Se descarga, lo damos vuelta. Se descarga, lo damos vuelta. Si lo damos vuelta siempre al mismo tiempo, que es cuando se descarga, entonces tenemos un movimiento repetitivo, ¿no? Y entonces eso es el reloj de arena. Y aquí, pues esto es mejor. Es mejor porque es más preciso, ¿no? Viene siempre más o menos no, va y viene siempre demorando lo mismo, 2pi por raíz de L sobre G, y entonces esto es muy preciso. Además, si nuestro reloj atrasa, ¿no? O adelanta, movemos la masa, ¿no? Que la movemos para arriba, L se hace más pequeño. Si L se hace más pequeño, demora menos en ir y venir.
Y si ponemos el peso más abajo, entonces L se hace más grande y demora más en ir y venir. Y con eso podemos tener diferentes tiempos de ida y vuelta, con lo cual ajustamos entonces nuestro reloj con algún reloj patrón, algún reloj que sepamos que está bien, ¿sí? Que no adelanta ni atrasa, ¿sí? Muy bien, entonces todo eso. Y ahora, pues, ahora los relojes más modernos usan un cristal de cuarzo delgado. Esto es un cuarzo delgado que se hace vibrar al ser conectado a un circuito, ¿sí? Se le da un impulso eléctrico, esa cosa vibra otra vez con un periodo de oscilación conocido, muy conocido, bueno, conocido por el fabricante, ¿no? Las dimensiones de esta cosa, del cuarzo, hace que oscile con diferentes periodos de oscilación, ¿sí? Cada fabricante usa el cuarzo que quiere y de la forma que quiere, y entonces genera diferentes periodos de oscilación que utiliza en sus relojes, impulsados ahora por una batería para medir el tiempo, ¿sí? Esto es muy preciso, es mucho más preciso que el reloj de pared SQQ, ¿no? Y además, luego de estos vienen los relojes atómicos, que son relojes basados en la frecuencia de oscilación de los átomos de cesio en un cristal, yo qué sé, y eso hace que sea aún más preciso, ¿sí? Estos relojes atómicos que tienen que ver con la frecuencia de oscilación, ya les digo, de un átomo, no sé por qué se usa cesio, vayan a la Wikipedia y fíjense y lean bien, lean con más atención que yo, y entonces sabrán por qué usan cesio y por qué no usan otra cosa, y esa cosa tiene un periodo de oscilación muy característico, y los relojes basados en eso ya tienen una precisión absurdamente alta, ¿no? Atrasan o adelantan un segundo en yo que sé cuántos años, ¿no? Muchísimos, ¿no? Miles de años, en miles de años. Bien, y esos son los que se usan hoy por hoy para determinar el tiempo. Luego, estos otros, los de cuarzo, ya se conectan a internet, se actualizan y ya está, ¿sí? Se actualizan, no sé, cada 24 horas, cada un mes, cada cuando sea, y entonces ahí corrigen la fracción de segundo que haya adelantado o haya atrasado, y con eso hacen que funcionen también con mucha precisión. Pero justamente la red, para saber la hora, necesita de un reloj súper preciso, y el reloj súper preciso pues es a base de estos otros, de las oscilaciones atómicas a nivel atómico. Bueno, muy bien, entonces eso. ¿Y qué más? Acá dice: calcula el periodo y la frecuencia de un péndulo simple de 1 metro de longitud. Entonces aquí ponemos 1 metro de longitud en L, ¿sí? Ponemos G, que es 9.8 metros por segundo cuadrado, y esto nos da que 2.01 es lo que demora en ir y venir un péndulo que tiene 1 metro de longitud bajo un campo gravitatorio de 9.8 metros por segundo cuadrado. Bueno, una cosa que también se me olvidó de decir es que si calibramos un reloj, es decir, si ajustamos un reloj, no es calibrar, si ajustamos un reloj, si ajustamos esta L para el polo, pues luego lo ponemos en México y ya no funciona, ¿no? Porque G cambia. Si cambia G, tenemos que ajustar otra vez aquí para que vuelva a no atrasar ni a adelantar, ¿no? Bien. Entonces F, 1 sobre T, 1 sobre 2.01, pues 0.498 Hz es la frecuencia de oscilación de un péndulo que mide 1 metro, ¿sí? Para que demore en ir y venir un segundo, más o menos lo que se necesita son 0.25 metros, ¿no? Un cuarto de metro, para que vaya y venga en un segundo, más o menos. Luego, si ponemos el mismo péndulo, de aquí, en la Luna, ¿no? Cambia G. Ahora G vale esto en la Luna, vale poco porque la Luna es poco masiva, ¿no? Es mucho más pequeña que la Tierra. Y entonces ponemos aquí la masa de la Luna, la G local de la Luna, 1.62 metros por segundo cuadrado. Hacemos la cuenta y vemos que demora en ir y venir el mismo péndulo de 1 metro, demora mucho más en ir y venir en la Luna. Y por eso, pues nada, por eso es lo que es, ¿no? Entonces, si llevamos nuestro reloj de cuarzo y además un péndulo, pues nuestro reloj de cuarzo en la Luna no atrasa ni adelanta, sigue siendo el mismo, porque no depende de nada, no depende de G, depende del periodo de oscilación de ese cristalito de cuarzo. Pero el péndulo mecánico, péndulo físico, ¿cómo se llama? Péndulo simple, sí que va a demorar más en ir y venir, ¿no? Entonces, bueno, eso, nomás.
¿Qué más? Otro péndulo. Péndulo físico. Bueno, este es un nombre, ¿no? Un péndulo físico se refiere a un péndulo que está... es otro modelo, ¿no? Son todos modelos, ¿no? Esto es un modelo porque cuerda inextensible, pues no existe, ¿no? Masa puntual, tampoco. Ángulos pequeños, sí. Esto sí se puede cumplir fácil. Esto aproximadamente, sí. Esto aproximadamente también. Pero aproximadamente. Masas puntuales no hay. Bueno, a menos que estemos hablando de partículas subatómicas, masas puntuales no hay. Y aún así, las masas puntuales tampoco son puntuales, ¿no? Yo qué sé, ahí ya con la cuántica uno se pierde, ¿no? Bien, ¿qué más? Entonces, calcula el periodo y la frecuencia de un péndulo simple de 1 metro. Vale, esto ya lo hicimos. Péndulo físico, entonces, otro modelo. Otro modelo. Es un péndulo que usa un cuerpo de tamaño finito en contraste con el péndulo simple, donde toda la masa la concentra una partícula puntual. Esto es un péndulo más realista, ¿no? Más realista. Y además es útil para calcular periodo de oscilación de una cosa que no tiene por qué tener una forma definida. Aquí pusieron esta cosa, ¿no? Que parece un hígado, yo qué sé. Esto otra vez es el CEDAR, ¿no? Dibujo del CEDAR, todo ahí. Pues pusieron esta papa rara. Podrían haber puesto cualquier cosa, ¿no? Una cosa así, a oscilar, ¿no? Le ponemos aquí el eje por acá y esta cosa oscilará. Bien, cualquier cosa que no tenga una forma definida se puede poner a oscilar, ¿no? Vamos a agarrar aquí una cosa cualquiera. Esta sí tiene una forma definida, pero también la podemos poner a oscilar. ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Entonces lo podemos oscilar así. Y otra vez estoy haciendo un poco de trampa moviendo el eje para que no se me acabe el movimiento, ¿no? Pero esta cosa también oscila. Cualquier cosa que colguemos de un eje puede oscilar. Bueno, entonces, dice, si las oscilaciones son pequeñas, ¿sí? Si el desplazamiento angular es pequeño, el péndulo físico se comporta de forma similar al péndulo simple, solo que las ecuaciones son un poquito diferentes. Veamos. Dice, esto otra vez, el peso aplica sobre el centro de masa del péndulo de esta cosa, ¿no? Esta cosa, digamos que tiene el centro de masa aquí, que es lo que estamos suponiendo. Está aquí el centro de masa. Yo lo hubiese pintado más acá, pero bueno. ¿Sí? El centro de masa de esta cosa a mí se me hace que anda por acá, por lo menos el centro geométrico. Y si esta cosa es homogénea, entonces lo hubiese subido, ¿no? Entonces vamos a decirle a los del CEDAR que pinten esto un poco más para arriba, ¿no? Por aquí, ¿sí? Se supone que el centro geométrico y el centro de masa son iguales siempre y cuando el campo gravitatorio sea constante y además el material no tenga diferentes densidades, no sea homogéneo. Bien, entonces centro geométrico coincide con centro de masa, o esto es el centro gravitacional, supongo. Sí, centro gravitacional debe ser esto, porque acá dice si G es constante, esto es el centro gravitacional, que no siempre coincide con el centro de masa, solo coincide con el centro de masa si G es constante, ¿no? Y G es constante si esta cosa no es muy grande, ¿sí? Si es una montaña en la que ponemos ahí a oscilar, entonces G en la parte alta de la montaña y G en la parte de abajo de la montaña es diferente, y entonces el centro geométrico no coincide con el centro de masa, el centro gravitacional tampoco, y ya, todo eso. Bueno, entonces, pero aquí no, estamos suponiendo que esto es relativamente pequeño, centro de masa coincide con el centro gravitacional, que coincide con el centro geométrico si además es homogéneo el material. Ok, entonces digamos que aquí está el centro de masa. La fuerza-peso que aplica en realidad sobre todos y cada una de las partículas que compone esta cosa, se puede, ¿sí? Se puede, porque da igual, se puede poner simplemente que aplica sobre el centro de masa. Lo ponemos aquí, que aplique la fuerza-peso sobre el centro de masa de esta cosa, y da lo mismo a que si la ponemos repartida, esta misma fuerza sobre todos y cada uno de los elementos que componen a esta cosa. Bueno, entonces ponemos ahí nuestro peso aplicado sobre el punto que es el centro de masa, y vemos que hay cierta distancia entre el eje y el punto de aplicación de la fuerza, ¿sí? Una distancia D, ¿sí? D que puede definir un vector, ¿no? Si unimos este centro con este punto de aplicación de la fuerza, es el vector que aparece en la definición de la torca. La torca es R cruz F, ¿sí? No se les olvide de esto,
porque lo vamos a ir viendo, ¿no? R cruz F, torca, ¿no? O dicho de otra forma, en este caso, torca igual D, vector D cruz F. Bien, la torca que hace el peso sobre este eje, ¿sí? Otra vez para calcular torca necesitamos un eje. El eje nos define el vector D en este caso y además el punto de aplicación de la fuerza nos define, ¿sí? D y pues F pues queda definido por la fuerza y ya está. Esta cosa, la torca, además se puede escribir como torca, magnitud de torca, igual, la magnitud de la torca es igual a D por F por el seno del ángulo que forman D y F, que vamos a llamar teta. Y teta es otra vez este ángulo, porque vuelve a aparecer aquí, ¿sí? Entonces, este ángulo, teta, es el ángulo que forman la fuerza, que es esta línea de aquí, con el eje, el D, que es este vector aquí, que se continúa para acá, ¿no? Y este es teta. Bien, entonces dF seno de teta es la torca, la magnitud de la torca. Torca, magnitud dF seno de teta. F es m por g. La fuerza es m por g. M por g por d por seno de teta. Vale, que si es un vector apunta en esta dirección, la dirección k, menos pusimos ahí. Menos otra vez, ¿por qué? Porque bueno, si teta es positivo, o en este caso teta es positivo, aparece una torca antihoraria. Y si teta es negativo, ¿sí? Si estuviese teta por acá, entonces aparecería una torca horaria. No, lo dije al revés. Vale, bueno. Teta es positivo, entonces aparece una torca horaria. Teta es negativo, entonces aparece una torca antihoraria. Ahora, antihoraria, sí. Vale, está bien. Mg menos, el menos es importante porque si no la torca no restaura nada, ¿no? Para que restaure tiene que ser negativa. Menos mg de seno de teta. Bien, menos mg seno de teta, otra vez si teta es pequeño, entonces teta en radianes es seno de teta y lo podemos sustituir el seno por teta, que es más fácil de manejar. Nos queda que la torca es menos mg d por teta, ¿sí? Que debe ser además I por alfa, donde I ahora es la inercia de este cuerpo rígido que tiene forma de cualquier cosa. Y alfa es la aceleración angular, es decir, la segunda derivada de la posición angular con respecto al tiempo. Y de aquí podemos despejar esta ecuación diferencial. ¿Cómo la podemos despejar? Como siempre. Esto de aquí es teta, dos puntos. Teta, dos puntos. Que dividimos todo entre I. Esta I se va de aquí, nos queda teta dos puntos. Y esta I pasa dividiendo, nos queda mg d sobre I teta. Luego, esto que está negativo pasa por el otro lado sumando. Y nos queda teta dos puntos más mg d sobre I por teta igual a 0. Bien, esto es una ecuación diferencial de la forma toto. Dos puntos más constante por toto igual a 0. ¿Sí? Lo de siempre. Entonces, identificamos que esto es la frecuencia angular al cuadrado. Es decir, omega cuadrado es esta cosa que es igual a mgd sobre I. ¿Quién es D? Es la distancia que hay desde aquí hasta aquí. ¿Quién es G? La aceleración local de la gravedad. ¿Quién es M? La masa de toda la cosa. ¿Quién es I? La inercia de toda la cosa con respecto a este eje. Y ya está. Raíz de esto será omega. Vale, tenemos esta ecuación diferencial con solución teta de t igual a o teta máximo por coseno de omega t más phi con omega igual a raíz de mgd sobre I. Omega es esto. Y es el momento de inercia con respecto al pivote, al eje. ¿Sí? F es omega sobre 2pi, es 1 sobre 2pi por omega. Omega es raíz de mg sobre I. Bueno, y entonces t, lo que demora en ir y venir, el periodo de oscilación, es el inverso de la frecuencia, que es el inverso de esto, 2pi, por el inverso de esto, raíz de I sobre mgd. Esto es lo que demora en ir y venir, el cuerpo rígido. Bien, ¿qué tiene estas ecuaciones? Que ya explicamos, que tiene esta
constante esta amplitud, teta máximo, que es teta 0 cuadrado más omega 0 cuadrado sobre omega, ¿no? Todo raíz. Esta es análoga a la amplitud. La amplitud valía raíz de, ¿no? Cuando era un sistema de masa-resorte, poníamos que la amplitud era x sub 0, es decir, la posición inicial, más v sub 0, es decir, la velocidad inicial sobre omega, donde omega era la frecuencia de oscilación al cuadrado, ¿no? Hacíamos esta cuenta y obteníamos la amplitud. Y aquí hacemos la misma cuenta, solo que en lugar de x sub 0 aparece la posición angular inicial. En lugar de v sub 0, la velocidad lineal inicial, aparece la velocidad angular inicial. Omega, ¿quién es? Esta constante. Esta de aquí. Esto es la frecuencia angular. Es la frecuencia de oscilación. Todo esto al cuadrado, cuentas, obtenemos esto. Phi, que ¿quién era? Arco tangente. ¿De qué? De menos omega 0 sobre omega o teta sub 0. Esto es análoga a phi igual a arco tangente. Voy a escribir tangente a la menos 1, que es más fácil. ¿De qué era? De v sub 0 menos v sub 0 sobre omega x sub 0. ¿Sí? Donde sustituimos ahora v sub 0 por omega sub 0 y x sub 0 por teta sub 0. Dice, la ecuación del periodo, bueno, esta de aquí, la ecuación del periodo, por ejemplo, esta de acá, esta ecuación, es útil para determinar el momento de inercia de un cuerpo irregular. ¿Sí? Primero se determina la posición del centro de masa por balanceo. Esto es así. Digamos que tenemos un cuerpo irregular. Este es un cuerpo regular, pero vamos a suponer que es irregular. Entonces queremos determinar cuál es la posición del centro de masa, para lo cual vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar un punto pivote, por ejemplo, este punto de acá, soltamos, ¿no? Bien, entonces el centro de masa queda alineado con el centro de la Tierra y este punto, el eje. ¿Sí? A ver, eje, centro de masa y centro de la Tierra, los tres forman una línea recta. ¿Sí? Bueno, y si lo agarro de aquí, pues también, ¿no? También. Este es el eje ahora, este es el centro de masa y para abajo, ¿no? Y entre este punto, el centro de masa y el centro de la Tierra, una línea recta. ¿Sí? Entonces, el centro de masa cae en esta línea recta, pero también cae en esta línea recta, pero también cae en esta línea recta, yo qué sé, aquí. Todas las líneas rectas, esas se cortan, ¿sí? Porque el centro de masa pertenece a todas esas líneas rectas y la única forma de que cumpla con eso es de que todas las líneas rectas se corten en el centro de masa. Entonces el centro de masa lo podemos determinar así. Colgamos de un lugar, trazamos línea recta, colgamos del otro lugar, trazamos línea recta donde se cortan, ahí está el centro de masa. Bien, ¿sabemos dónde está el centro de masa? Listo, por balanceo dice acá. Luego se cuelga del pivote, de cualquier pivote, del pivote que vamos a colgarlo, cualquiera, y se mide T y D. Se mide el periodo de oscilación y se mide la distancia D. Distancia D entre ¿qué? Entre este punto y el centro de masa, sea donde sea que se cruzaron esas líneas. Desde ahí hasta ahí es D. Luego T, el periodo de oscilación. ¿Cuánto demora en ir y venir? Lo puedo medir, ¿no? Ping, lo mido. Lo que sé. Lanzo el cronómetro, ping, lo mido. Si quiero más precisión, hago que vaya y venga varias veces. Vaya y venga muchas veces. Y entonces lanzo y cuento 1, 2, 3, 4, así 10 veces, ¿no? Y luego lo que demoró el cronómetro lo divido entre 10, tengo mayor precisión porque siempre soy un poco torpe, ¿no? Al lanzar cuando empiezo y cuando termino justo tiene que ser en el mismo instante y entonces así contamos muchos periodos y amortiguamos esos errores de dedo que vamos a tener cuando apretamos el cronómetro, ¿no? ¿Sí? Entonces así obtenemos una mejor determinación de T, del periodo de oscilación, ¿no? Otra vez, que vaya y venga 10 veces y lo que mida, lo que demora en ir y venir 10 veces, lo dividimos entre 10 para compensar y entonces así nos obtenemos una medida del perímetro con un error, ¿no? Una incertidumbre razonable, que no sea muy grande. Luego D ya lo medimos en centímetros y entonces ¿qué tenemos de esta expresión de aquí? Pues ya tenemos D, lo medimos, ya tenemos G, ¿por qué? Porque lo googleamos, ¿no? Y vemos ahí qué número sale para el lugar donde estemos. Aquí, Ciudad de México, 9.79, no sé qué. Vale, aquí es más chico porque estamos medio lejos del centro de la Tierra, porque está un poco alto. Vale, ¿qué más? M. Sí, aquí no es 9.8, un poco menos. Y M, ¿cuánto? Bueno, M está fácil, ¿no? Agarramos la cosa y lo pesamos y ya está. Bien.
Y luego, pues este lo medimos, ¿no? Este lo medimos, este lo sabemos porque lo googleamos, este lo medimos de nuevo. Y entonces así podemos conocer y, ¿sí? Despejamos y de aquí y ya está. Vamos a despejar y de ahí, ¿no? Eso nos queda t cuadrada por m, pues bueno, perdón, va de nuevo. T cuadrada sobre 2pi, ¿no? T cuadrada sobre 2pi. ¿Qué más? Ya lo hice mal de nuevo, ¿no? Va de nuevo. Vamos a borrar todo. Vamos a despejar de aquí. Vamos a despejar de aquí que quiero despejar. Y ¿no? Entonces elevamos todo al cuadrado. Dijimos sí. O primero pasamos al 2pi, ¿no? Vamos a hacer así. T sobre 2pi. Ahora sí. T sobre 2pi. Lo siento. A veces estamos un poco lelos de más. T sobre 2pi cuadrado igual. Ustedes me perdonarán. ¿Y esto qué? MGD. Y eso dará I, ¿no? La inercia. Entonces esto es T, ¿no? Esto no es así, ¿eh? T sobre 2pi. Todo eso al cuadrado por MGD. Y eso debe ser I, ¿no? La inercia. La inercia entonces de una cosa amorfa, de una cosa que no tiene forma, que tiene forma pero que no es tan clara como esto, que es un rectángulo. Entonces esa inercia de esa cosa rara la podemos medir directamente en lugar de calcularla, yo que sé, de alguna forma. Y ya está. Esto es una curiosidad, digamos, o algo útil si tenemos que hacerlo. Bien, ¿qué más? Vamos a dejarlo aquí. Bueno, vamos a hacer este ejercicio y ya está. Y ahí lo dejamos. Dice, una varilla uniforme de longitud L se cuelga de un extremo. Esto es una varilla, es un cuerpo rígido. ¿Sí? Una varilla está colgada de un extremo. Entonces dice, calcula el periodo de oscilación T. Pues T era 2pi por raíz de I sobre, ¿cómo era? MGT, ¿no? A ver si no me erré. Sí, lo dije bien. 2pi raíz de I sobre MGD. Ok, entonces, veamos. T igual 2pi por raíz de la inercia de la varilla, pero al borde, ¿no? A este borde. ¿Sí? La inercia de la varilla al borde era 1/3. 1/3 de la masa de la varilla por la longitud de la varilla al cuadrado, dividido la masa de la varilla por G por D. ¿Quién es D? Pues desde el centro de masa hasta aquí. ¿Cuánto es D? L medios por L medios igual 2pi raíz de M que se va este 2 que pasa multiplicando 2/3 2/3 L que se va parcialmente, ¿no? L y abajo G. Da esto. 2pi por raíz de 2L sobre 3G. ¿Cuánto era el periodo de oscilación del péndulo puntual? El péndulo simple. Era así. 2pi raíz de L sobre G. ¿Está parecido? Sí, está parecido. ¿Da igual? No. ¿Cuánto teníamos? T era igual entonces a 2pi raíz de L sobre G. Esto es lo que demoraba en ir y venir un péndulo simple, es decir, un péndulo hecho por una masa puntual y una cuerda. Ahora, pues para una varilla, que es similar pero no es igual, pues acá aparece un factor, ¿no? ¿De qué depende este factor? Depende de la inercia, ¿no? De este prefactor de la inercia, y depende de cuán lejos, cuán cerca esté el centro de masa desde el eje, ¿no? Entonces también depende de este valor, ¿no? Este un medio. Entonces este factor aparece como consecuencia de que esta cosa ya no es una masa puntual y una cuerda, sino que es un cuerpo rígido. Que si tenemos otro cuerpo rígido, ¿sí? Que no es una varilla, tenemos ahí otra cosa, no lo sé, una esfera navideña que colgamos de este punto, ¿sí? En el arbolito de Navidad, pues esta cosa también puede oscilar en torno a este punto y va a oscilar con un periodo de oscilación diferente, porque ahora tenemos la inercia de la esfera, que es hueca, porque lo suele ser. Tendrá un momento de inercia diferente a que si es sólida, que no creo que sea, porque las esferas navideñas no suelen ser sólidas. Bueno, entonces con eso por aquí lo deja, creo. Sí, aquí viene lo que es, ¿no? Manera extrema, no sé qué, de L sobre 2, pusimos el número y da eso. ¿No nos equivocamos? No. Bien. Entonces esto es lo mismo, pero prolijo, ¿no? Lo mismo, pero bien hecho, ¿no? No así todo feo, como lo hice yo,
Si no, bien hecho. Entonces, y no hay más. No hay más. Va, hasta ahí, ¿no? Esto es amortiguadas, eso es para otra. Listo. Dejamos aquí. Va, ya está. Chao, chao.